Pues Señor, queremos darte gracias por tu palabra y por este capítulo de Zacarías. Te pedimos de tu ayuda, de tu espíritu, y que nos guíes en cada uno de estos versículos, en el texto, y que nos hables sobre todo en nuestros corazones, que podamos salir de aquí consolados, exhortados, animados, preparados para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el capítulo 14 dice así, en el verso número 1: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, este capítulo, como varios anteriores, habla del día de Jehová, de aquel día, ¿verdad? Y te decía que se refiere a los últimos tiempos, pero no se refiere a un evento, se refiere a una época, a una era, a un periodo de tiempo, si lo quieres ver de esa manera. Pero habla del momento en el cómo Jesús va a regresar. Y a partir de la última semana de Daniel en adelante es que es este día del Señor, ¿no? Entonces, aquí comienza hablando de una parte de esta época. Aquí habla de un momento en que el Señor va a venir, dice el verso número 1, pero aquí resalta un aspecto de esta época. Es un momento en el que el Señor va a venir a hacer juicio específicamente sobre Jerusalén. En el verso número 2 lo dice de manera muy clara, ¿verdad? Y dice que esta época va a ser una época en la que van a despojar a Jerusalén y van a repartir los despojos. Y dice ahí mismo que es una obra de Dios mismo. Dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces, es algo que el Señor va a permitir, ¿verdad? Contra su propio pueblo, pero era algo que ya había preanunciado antes. No es que el Señor esté ensañándose con su pueblo o algo así, simplemente está permitiendo las consecuencias del pecado de su pueblo, porque ya lo había dicho desde antes, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate en Mateo 21:17. En Mateo 21:17 dice, este, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Bueno, esto de la higuera seca pareciera que es un texto desconectado de eso que estamos viendo en Zacarías 14, pero no lo es, porque en el Antiguo Testamento compara a Jerusalén, a su pueblo, con una higuera. Ajá. Y cuando está hablando acerca de cómo va a buscar a la higuera un fruto y no lo halla, entonces emite un juicio y le dice, pues, que no tengas fruto jamás, ¿verdad? Entonces, en otros pasajes de los evangelios se secó la higuera. Entonces, estaban muy sorprendidos porque se había secado la higuera, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí en el verso 20 también lo dice. Pero está hablando acerca de cómo vendría un juicio contra esta higuera que no tiene fruto. Ajá. Pero está hablando de Israel, de Jerusalén. El Señor mismo vino a buscar fruto de su higuera y no lo halló y por tanto emitió un juicio en contra de su higuera. Este pasaje es una metáfora que habla acerca del juicio futuro que vendría sobre Israel porque no hubo fruto en sus vidas. Pero por eso es que está conectado este pasaje de la higuera con este pasaje de Zacarías 14, porque en este momento futuro que estamos viendo en Zacarías 14, en el día de Jehová, ahí es donde se va a consumar este juicio que habló en Mateo 21. ¿Okay? Un juicio en el cual iba a secarse Jerusalén. Y habla de este juicio de las naciones en contra
de su propia higuera. También en Lucas 19:30, vamos para allá. Lucas capítulo 19, en el verso número 30. Ajá. Es todo un pasaje del 30 al 44, ¿no? Pero vamos a leerlo y vamos a enfatizar solamente algunas secciones, ¿ok? Dice así. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. ¿Te acuerdas cuál es esa imagen? ¿Cuál es la escena? Es la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Entonces manda a sus discípulos a traer un pollino, un burrito, porque iba a entrar sentado en un burrito, ¿verdad? Y lo vimos apenas en domingo. Dice en el verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y aquí chécate el verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice? Lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando estudiamos esta sección de Lucas, dijimos que se refería en corta instancia a la invasión romana, ¿verdad? A toda la destrucción de Jerusalén en época del emperador Tito en el año 70, ¿verdad? Pero esto sucedió en la historia, pero era parte del cumplimiento de esto que está diciendo Jesús, porque al igual que todas las profecías tienen un cumplimiento futuro. Y esto se cumplió parcialmente en el 70, pero apunta a lo que estamos viendo en Zacarías 14. Aquí en Zacarías 14 está hablando precisamente de esta invasión y del cumplimiento total de esta profecía. Es una invasión en el día del Señor, futura, a largo plazo, ¿verdad? En donde Dios permitiría que las naciones se juntaran, y aquí dice en el verso 2, todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Estamos hablando de la consumación de esta profecía de Jesús, ¿verdad? Y en esta consumación habría un sitio, ¿verdad? Y van a combatir todas las naciones contra Jerusalén y al final la ciudad va a ser tomada, van a ser saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad irá en cautiverio. O sea, sí en este momento futuro del que habla aquí Zacarías 14, van a cautivar media ciudad, ¿ok? Pero también dice en el verso número 2 que el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, va a haber la mitad del pueblo de Jerusalén van a salvarse en este momento. ¿Okay? Y esto precisamente apunta al cumplimiento de lo que dice Daniel 11:41. Puedes leerlo en tu casa. Daniel 11:41 y Apocalipsis 12:12. Ajá. Es un momento en la gran tribulación, bueno, es un momento más bien en la semana 70 de Daniel. ¿Okay? Ese periodo de 7 años del cual habla Daniel, ¿verdad? En el que va a desarrollarse todos los eventos acerca de cómo el anticristo se va a levantar en esta última periodo de tiempo y va a, digamos así, desenmascararse. Y entonces después de desenmascararse, él va a ponerse por Dios sobre todas las cosas. En este momento se va a poner como Dios en el templo de Jerusalén y va a ser una hostil persecución contra el pueblo de Israel, contra los santos
de Dios en esta época de la última semana 70 de Daniel. Entonces, esta sección del versículo número 1 y 2 están ubicadas en este periodo. Por lo que yo entiendo, según Daniel 11:41, que te comentaba, y Daniel 12:12, todo apunta a que va a ser aproximadamente a la mitad de la semana, cuando el anticristo se quita la careta por completo y empieza a perseguir hostilmente al pueblo de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, parece ser que ahí es donde está suscitado este evento que está diciendo aquí, que va a ser sitiada, rodeada, y va a ser invadida, y va a ser destruida, pero va a haber una mitad que no van a ser cortados de la ciudad. ¿Ok? Bueno, ahora en el verso número 3, aquí hay un evento impresionante. Dice, después. Ahora, cuando dice esto de después, significa momentos después, ¿verdad? De lo que estamos viendo del sitio y la destrucción de Jerusalén, en esta época de aquel día del Señor, ¿ok? Pero entre el verso 2 y 3 parece que es inmediatamente, ¿no? Pero cuando tú estás estudiando Daniel, estás estudiando Apocalipsis, esos textos, pareciera que no es exactamente de inmediato. Por allí en el libro de Daniel 11 y Daniel 12, que puedes clavarte mucho en leer esos textos, pareciera indicar que la venida del Señor, este texto que es aquí, no es inmediatamente después del verso 2, sino que es, según yo entiendo, familia, pasan 3 años y medio, porque dice que desde la orden para dejar de ofrecer el sacrificio y la ofrenda hasta la abominación desoladora son 3 años y medio, le hace Daniel 12. Entonces, ahí es donde Jesús va a venir. Entonces, yo lo que entiendo es que es a la mitad de las semanas, al final de la semana 70, después de los 3 años y medio segundos. Y ahí es donde viene este versículo 3, donde dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, que es un lugar que todavía no se identifica. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Qué está pasando aquí? Dice que después de que pase todo este desastre contra el pueblo de Jerusalén en esta época de la semana 70 de Daniel, entonces va a salir por fin Jehová. Entonces es una escena impresionante que aquí no lo describe con toda como así detalle, porque eso es lo interesante de la profecía, que te cuenta una cosa en Joel, te cuenta una cosa en Daniel, te cuenta una cosa en Apocalipsis, te cuenta una cosa en Malaquías, te cuenta, o sea, por todos lados para que tú te hagas pelotas. Ah, no es cierto. ¿Para qué? Es para que, no es para eso, perdón, es mal chiste. Es para que no busques, yo siento que es para que no busques a Dios solamente por la cosquillita, sino para que aprendamos a tener una relación con Cristo, y a través de nuestra relación con Cristo Él nos va contestando cosas. ¿Ok? Por eso esas cosas están encubiertas a los ojos de cualquier persona, a menos que tú decidas, como en la parábola del sembrador, disponer tu corazón para que esa semilla sea sembrada en buena tierra. Entonces es que Dios nos abre su entendimiento. ¿Ok? Pero bueno, dice que entonces va a salir Jehová, y no es cualquier cosa, porque no ha habido una manifestación tan plena y tan evidente desde la primera venida de Jesús. Y aquí va a ser un momento totalmente relevante, el pináculo de la historia, en donde Jehová mismo va a venir, ahora sí, a pelear por su pueblo. Cosa así no se ha visto desde la creación. Nunca se ha visto algo así. Y Jehová va a venir a pelear con aquellas naciones. Con estas naciones que están asediando a Jerusalén en el tiempo de la semana 70 de Daniel. ¿Okay? Es Dios mismo el que va a salir por su pueblo.
Por ahí dice un comentario, cuando se te acaban los recursos, cuando se te acaban las energías, cuando ya no puedes más, es donde Dios sale siempre por su pueblo. Entonces dice que saldrá Jehová y peleará. O sea, esta batalla va a ser una batalla sin igual. Y esta batalla precisamente apunta a los sucesos que se narran en Apocalipsis 16 y en Joel capítulo 3. Y ahí sí, familia, vamos a Apocalipsis capítulo número 16, por favor. Dice en Apocalipsis 16, desde el verso 15 voy a leerlo, pero dice Jesús, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿verdad? Este lugar de Armagedón es el valle conocido como Megiddo o el valle de Josafat, también se le llama en la Biblia. Pero también habla de Joel, capítulo 3, verso 2. Acompáñame a Joel. Está Oseas, luego sigue Joel, ¿verdad? Joel capítulo 3, verso número 1. Voy a leerlo desde el 1 para entrar en el contexto. Dice, porque he aquí que en aquellos días, al igual que Zacarías, también Joel habla de aquellos días, ¿verdad? Los últimos días. Dice, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Ves? Es el mismo evento. Y dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Este es el valle de Megiddo o valle de Armagedón. Apocalipsis 19:19. Y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Está hablando este despojo que estamos viendo ahí. Dice, echamos suerte sobre mi pueblo y le dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Estamos hablando de este mismo evento, pero estamos hablando de cómo aquí dice que el Señor va a salir, ¿verdad? En aquel tiempo los va a reunir a las naciones en Armagedón, en el valle de Megiddo, en el valle de Josafat, que está un poquito más al norte de Jerusalén, ¿verdad? Está, digamos, si lo ves de frente, está del lado occidental de Galilea. Ahí hay un valle muy grande que es el valle de Megiddo o valle de Armagedón, ¿verdad? Que precisamente es junto al monte Carmelo donde Elías, ahora sí que descabezó a todos los sacerdotes de Baal. Exactamente ahí en ese lugar va a ser donde Jehová va a juntar a todas las naciones que se empeñaron en contra de Jerusalén. ¿Okay? Bueno, ahora dice que en aquel lugar va a pelear con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿A qué hace referencia con el día de la batalla? Hay muchas suposiciones porque no es muy claro el texto, pero con el día de la batalla probablemente habla del día de la batalla de Josué. Porque en el día de la batalla de Josué es uno de los momentos en donde Jehová mismo peleó y no peleó el pueblo, sino fue Dios mismo. Y vemos cómo Josué solamente obedeció y creyó, pero Dios fue el que destruyó a Jericó. Él fue el que venció sobre esto y es, de alguna manera, es la misma imagen, ¿verdad? Es por fin Dios dándole victoria a su pueblo, ¿verdad? Para que por fin ya sea liberado, ¿no? Entre esta tierra prometida. Bueno, pero también esto habla de todo un evento, esto de que Dios peleará, habla de Apocalipsis 19. Otra vez acompáñenme a Apocalipsis 19, por favor. Porque aquí en Zacarías dice que Jehová es el que peleará personalmente contra las naciones, pero en Apocalipsis 19 se revela todo el misterio. Está tremendo Apocalipsis 19, ¿verdad? Fíjate lo que dice en Apocalipsis 19:11. ¿Estás por ahí? ¿Listo? Para la revelación. ¿Seguro? Fíjate. Entonces vi el cielo abierto. Está diciendo Juan. Juan es el escritor de Apocalipsis. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba, ¿cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? ¿En sangre? ¿Te suena eso? ¿Ah? Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Misterio revelado, familia, ¿verdad? Porque ¿quién es el Verbo de Dios? ¿Y cómo lo sabemos? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y versos más adelante en el 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. ¿Ah? Exactamente, que está diciendo el Padre le ha dado a conocer. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y después llega Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, ¿verdad? Entonces este Verbo de Dios es Jesús, ¿verdad? Entonces se revela aquí en Apocalipsis, ¿no? En el verso 13 dice, su nombre es el Verbo de Dios. Pero Zacarías le dice Jehová. ¿Por qué si Zacarías le dice Jehová? Entonces Juan le dice el Verbo. Porque Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Entonces, en el Antiguo Testamento le llama Dios, por así decirlo, el autoexistente, ¿verdad? Jehová significa el autoexistente, el eterno, pero lo revela con claridad en el Nuevo Testamento. Este eterno, hecho carne, es la imagen de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Impresionante, ¿verdad? Que es uno con Dios, con el Padre, ¿verdad? Entonces en el verso 14, no pierdas ahí el hilo, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. O sea, Jesús no viene solo en este momento a destruir a las naciones, viene con todo un ejército, con una bandita, pero pesada, ¿no? Y dice que esta bandita son sus ejércitos celestiales. Entonces imagínate, todas las naciones en el valle de Armagedón, así ya sabes, ¿no? No, vamos a destruir a Jesús, ¿no? Y llega Jesús con sus ejércitos. Imagínate el ejército del mundo, de las naciones, contra el ejército de Cristo, ¿no? Y ahí vienen los dos, están enfrentándose. Y dice que esos ejércitos celestiales tienen ciertas características. Dice que estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguían en cabellos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Capítulo 19 de Apocalipsis. Ahí tantito atrás, vete tantitito atrás. En el verso número 6 dice, y oí como la voz, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas ¿de quién? Del Cordero. En una boda siempre hay un marido y una esposa, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Entonces, cuando habla de una boda, habla de una unión para siempre, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe, dice el Señor, ¿verdad? Esas son las bodas del Cordero. Pero ¿quién es el Cordero? Jesús, el mismo escritor de Apocalipsis. Juan, en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando claramente de Cristo. Él es el Cordero que está en sus bodas, ¿verdad? En este tiempo de los 7 años de Daniel, en este mismo momento. Y en este mismo momento dice que llegaron las bodas del Cordero y dice en el verso 7, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero la pregunta es, bueno, se le concedió significa que no era digna, pero se le concedió, se le tuvo por digna, ¿verdad? ¿Y quién es esta esposa de Cristo, del Cordero? La respuesta está en Efesios capítulo número 5. Vamos a Efesios capítulo número 5. ¿Ah? En Efesios 5, en el verso número 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Uf, en el verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de quién? De Cristo y de la iglesia, la cual es su esposa. ¿Qué te quiero decir? Regresando a Apocalipsis 19, en el verso número 8, la iglesia no es digna, pero Jesús la ve como si fuera digna. Se le concedió vestirla de blanco, de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y esto qué es? Habla de la justificación. Porque nosotros somos pecadores, la iglesia somos sucios, viles. No somos dignos de poder ser la esposa del Cordero. Y Jesús, cuando creímos en Él, cuando tuvimos fe en Él, nos justificó. Nos vistió con su manto de justicia. Nos ve como si fuéramos limpios, justos, dignos, sin pecado. Esa es la forma en cómo dice que se le concedió que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y aquí dice que este vestido son las acciones justas de los santos. Es decir, cuando uno ha sido justificado, uno va a buscar vivir conforme a lo que uno ha sido justificado. ¿Ah? Es lo que dice Romanos, ¿no? El justo por la fe vivirá. Es decir, alguien que ha creído en Jesús y que ha sido justificado, se va a ver reflejado en una vida justa, ¿verdad? Entonces, habla de lo mismo, ¿verdad, familia? Y de hecho, Zacarías también tiene este versículo. Habacuc lo vimos, perdón, capítulo 2. ¿Ya? Pero mi punto es que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿verdad? Y la misma iglesia que es la esposa del Cordero son los ejércitos celestiales de Cristo, que viene precisamente desde el cielo a destruir a las naciones contra Jerusalén. ¿Se entiende? Ok. Y entonces aquí no acaba ahí todo el rollo, familia. Vamos a Apocalipsis 19:15. Dice, de su boca, ¿de quién? De Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Te das cuenta que está hablando aquí del juicio contra las naciones? Esta guerra es contra las naciones que están atacando a Jerusalén en ese tiempo. Y dice, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué impresionante y poderosa y magnífica imagen de Cristo. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque todos los reyes se van a juntar contra él, ¿verdad? Todos los señores se van a juntar contra él ahí en ese valle, pero llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores, y él va a obtener la victoria definitiva. De hecho, ¿te das cuenta que no son los ejércitos los que destruyen a las naciones? Los ejércitos solamente están llamados a participar junto con Jesús, pero realmente el que destruye a todos sus ejércitos es Jesús, con la palabra de su boca. Dice aquí que sale una espada aguda de su boca. No es algo literal. Lo hemos visto en Efesios 6, también habla en Efesios 6, que su palabra es la espada de la palabra, ¿te acuerdas? La espada del Espíritu. Está hablando metafóricamente, porque la espada, la palabra de Cristo es más cortante que toda espada de dos filos. Con ella penetra hasta partir el espíritu y el alma, ¿verdad? Las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿no? Que no se desnuda y manifiesta en su presencia. Pero esa es la palabra. Y es no solamente poderosa para discernir, también es poderosa para juzgar. Y en este momento habla de cómo el Señor Jesús con su sola palabra va a emitir un juicio y va a destruir con sola presencia a todas estas naciones. O sea, no va a haber de que yin y yang, ¿no? Una pelea del bien contra el mal y se van a agarrar ahí en Armagedón y ya sabes, ¿no? No va a haber eso. Simplemente Jesús va a descender con sus ejércitos y él va, no sé cómo lo va a hacer, pero no sé qué va a decir, pero algo como mueran todos. No sé qué va a decir juicio, ¿no? Y los va a destruir en ese solo instante. O sea, no va a haber ni siquiera oportunidad para que se defiendan. ¿Ok? Entonces, y te preguntarás, ¿y uno qué hace entonces? Pues, ¿te acuerdas lo que pasó con Josué?
Cuando Josué vino a pasar sobre Jericó, ellos no hicieron realmente mucho que digamos. Bueno, para Dios sí, porque la fe para Dios es muy importante y ellos confiaron en Dios. Confiaron, le dieron vueltas a la ciudad y después gritaron, ¿verdad? Tocaron las trompetas y se derribaron los muros. Dios les entregó por completo y ellos simplemente fueron, atacaron, despojaron a Jericó. Entonces, vamos a ser, en cierta manera, yo veo como espectadores solamente del triunfo poderoso de Cristo, pero somos su ejército celestial. Tremendo, familia, tremendo. Ahora, regresando a Zacarías, porque no hemos terminado, ¿verdad? Estamos en el verso número 3. ¿A qué hora vamos a acabar? Dice, como peleó en aquel día, entonces estamos viendo que va a venir Jehová, que es Jesús, ¿no? Es el Hijo, el Padre y el Hijo van a venir a pelear. ¿Ah? Como peleó en el día de la batalla, ya vimos que es en el valle de Armagedón, ahí los va a llamar, ahí los va a destruir y va a venir Jesús con toda su iglesia. ¿Ah? Y en el verso número 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. Y viendo esta imagen de cómo por fin Jesús, ¿no? Va a descender, así como lo vimos en Hechos capítulo número 1. En Hechos 1, cuando Jesús resucitó y ascendió justamente en este lugar del Monte de los Olivos. Ahí es donde subió al Padre y todos los discípulos se quedaron así, ¿no? Y vino un ángel y les dijo, ¿por qué están viendo hacia arriba? ¿No? Así como subió, también va a descender. Y estaba hablando de este momento futuro, que Jesús habría de venir cuando viniera por segunda ocasión, exactamente en este mismo lugar, en el Monte de los Olivos. ¿Okay? Entonces, está tremenda la imagen, porque aquí fue su ascensión, pero aquí mismo va a ser su regreso en el Monte de los Olivos. Pero mira la forma en que va a venir. Va a venir, dice que cuando venga su pie toque el Monte de los Olivos, va a destruir por completo el Monte de los Olivos. Es un monte, tú lo puedes ver ahí en las fotos en Google. Es un monte bastante grande, creo que hasta es más alto que el Monte Santo, ¿verdad? Que el monte del templo, donde está el templo, pero va a allanar todo. Dice que esa imagen de que va a mandar una parte para el norte, para el sur, para el oriente y para el occidente, realmente es una forma de decir, va a hacer descender todo el monte. Lo va a aplanar por completo, este lugar va a ser un llano y el único que va a sobresalir es el monte de Jerusalén. Y entonces dice que esto va a ser una oportunidad para que la mitad que no fue cortada del verso número 2 puedan huir. ¿Ok? Y yo entiendo que si les está dando chance de huir a este remanente, es porque todavía no vienen todos los eventos catastróficos de Apocalipsis. Está a punto de suceder porque está viniendo Jesús, ¿verdad? Pero falta todavía que acabe de derramar todo este juicio, ¿ok? Entonces, estamos ahí como en este periodo en que ya empezaron, pero todavía no acaban de consumarse, ¿no? Entonces, yo en Apocalipsis 19, esto se ve como ya en los últimos juicios de las copas, los juicios finales de las copas. ¿Okay? Entonces ahí todavía va a darle chance de que su pueblo huya a este lugar llamado Asal, ¿no? Entonces después de ese evento, ahora sí, por completo, ¿no? Llega Jesús y ahora sí, llega al Monte de los Olivos, pero entra directo a su lugar santísimo, a su templo, va a llegar ahí. Bueno, entonces, entrando en esto, hasta aquí acaba el relato de todo este evento de cómo llega Jesús y destruye a las naciones. ¿Okay? Bueno, ahora, pensando en esto, parece ser que primero va a ser el juicio contra las naciones, ¿verdad? En Armagedón, y acto seguido va a ser que él viene y entra por el Monte de los Olivos hacia el templo. Parece ser que es en esa secuencia, en ese orden. ¿Okay? Primero destruye las naciones y luego va a tomar su trono. Bueno, en el verso número 6, del verso 6 al verso 11, ya es otro momento. Pareciera que es el mismo momento, porque no te hace una distinción, pero realmente aquí está situado estos sucesos que vamos a comenzar a leer ahora en algo más adelante. Lo que entendemos en Apocalipsis 22.
que se salta hasta ya no en esta parte del milenio, sino mucho más adelante. ¿A qué me refiero? Dices milenio, ¿de qué está hablando este cuate? Bueno, el día del Señor empieza en la semana 70 de Daniel, que son 7 años en los cuales comienza todo a soltarse la pausa profética y comienzan todos los eventos del fin de los tiempos. Ajá. Al final de la semana 70 es donde viene Jesús, destruye las naciones y después de eso toma su trono y comienza 1000 años donde Jesús va a reinar sobre la tierra, conocidos como milenio. Y después del milenio habla en Apocalipsis también que va a ser soltado Satanás y entonces después va a ser destruido, echado al lago de fuego, y va a comenzar una nueva era donde va a destruir todo lo creado, va a ser quemado y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y a partir de ahí es la eternidad. ¿Ah? En un nuevo cielo y en tierra nueva. Bueno, pues este pasaje del 6 al 11 está ubicado en esa época, muy futura, ¿ok? Después del milenio. Ahora sí, aclarando, espero, aclarando un poco el rollo. Por eso te invito a que si abrimos algo de escatología o Daniel Apocalipsis, te metas. Está muy emocionante. En el verso 6 dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿No? En Apocalipsis 22:5, que habla de esta época que te decía, después del milenio, dice que no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, en este momento ya no hay sol ni luna, es la gloria del Señor que alumbra todo. ¿Okay? Por eso es que dice que será un día conocido por Jehová, pero no por el hombre, porque va a ser una forma muy distinta. Va a haber luz, ajá, pero es la luz del Señor, el Señor es luz. Verso número 8, estamos en Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Eso está ubicado igual en Apocalipsis 22, verso número 1, que lo leímos también la semana pasada, ¿te acuerdas? El manantial abierto, ¿te acuerdas? Bueno, pues dice en Apocalipsis 22:21, 22:1, perdón, 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Habla de este mismo río. Verso 9. Estamos en Apocalipsis 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Habla de la presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en ese lugar. Completamente unidos y juntos en comunión con sus santos y sus redimidos. ¿Ah? Verso 10. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. El lugar llamado Geba es un lugar al noreste de Jerusalén, 10 kilómetros al noreste. El lugar de Rimón está al sur, 56 kilómetros al suroeste. La puerta de Benjamín al noroeste y la puerta del ángulo hacia el la puerta de Benjamín hacia el noreste y la puerta del ángulo hacia el noroeste. Pero lo que está mostrando es toda la ciudad de Jerusalén va a ser un llano, una llanura, se va a convertir en llanura. Porque cuando tú vas ahorita está llena de montes, pero va a ser una llanura por completo y te digo que ahí va a estar el templo, ¿no? En el monte del Señor. Y dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto hace referencia a Apocalipsis también, capítulo 22, pero en el verso número 3, en esta época después del milenio, cielo nuevo y tierra nueva, dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es este mismo momento. ¿Ok? Bien. Entonces, habla acerca de este momento después del milenio. ¿Ok? Qué loco, ¿verdad? Digo que la profecía es así, brinca y regresa, ¿no? Pero luego vamos al verso 12. Estamos en Zacarías 14:12. Y en Zacarías 14:12, ahí habla
otra vez del momento del juicio contra las naciones, ¿ok? Entonces regresa a este momento para explicar un detalle importante. ¿Cómo va a ser la forma en la que Jesús va a destruir a las naciones? Aquí está el detalle, familia. Verso 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, es decir, se pudrirá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir, en gran abundancia, o sea, un botín gigantesco. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Entonces, aquí vemos que Jesús cuando venga va, así como en Egipto, envió plagas, ¿verdad? En aquel tiempo va a haber una plaga, ¿no? Quizá esas solamente serán plagas que apuntaban a estas plagas postreras, ¿ok? Pero esta plaga va a ser una plaga terrible. ¿A qué te suena esto de que se le van a deshacer los ojos en sus cuencas? Una bomba atómica, ¿no? O una bomba de, no sé, de lo que sea, ¿no? De electrones, no sé cómo decirlo, yo no soy químico, ¿verdad? Pero parece eso, ¿no? Pero no es una bomba, simplemente es el poder de Jesús, ¿no? Es un poder devastador, o sea, no va a haber ni oportunidad para que se defiendan, pues, ¿no? Habla de esa plaga que él va a enviar en ese momento. Va a haber gran pánico, dice, todos se van a confundir, se van a empezar a matar entre ellos, ¿no? Y así va a ser. Y aquí hay un dato interesante en el 14, Judá, los que escaparon, ¿te acuerdas de esa mitad que escapó en el verso 2? Entonces dice que se va a incorporar a la batalla. Está muy loco, es como Josué, se cayeron los muros, ¿no? Entonces todos se empezaron a paniquear ahí en Jericó, entonces ahora sí el pueblo de Israel fue y los masacró en ese lugar. ¿Ah? Se van a unir y dice que van a tomar todo el botín. Bueno, también dice en el verso número 16 al número 21 la última parte. Pero aquí otra vez cambia de época. Ya no es la parte del juicio contra las naciones. Ahora va a hablar acerca de lo que va a pasar después del juicio contra las naciones, que es lo que se conoce como el milenio. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Milenio. Y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, estamos hablando de una época después de este juicio contra las naciones, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, así como en Elías. Y si la familia de Egipto no subiere y viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Te das cuenta que esta época del milenio todavía va a haber personas que no van a creer en Jesús? Y que se van a resistir a adorar todavía. Entonces, no está hablando de esta época de ya absoluta, que el mundo va a estar ajeno del pecado. No, todavía va a haber pecado, pero va a estar Jesús reinando ahí. Es un año, es una era, es un milenio, es 1000 años. También Apocalipsis habla de estos 1000 años, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo número este, 20, ¿verdad? Dice en el verso número 1, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es lo que va a suceder después del juicio de las naciones, ¿no? Este ángel va a atar a Satanás y lo va a encarcelar por 1000 años, que es el milenio. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años,
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Está hablando de este mismo periodo de 1000 años donde Jesús va a reinar, precisamente, y eh, todos van a estar, digamos así, obligados a ir a adorar a Jesús al templo, a adorarlo y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y los que no van a sufrir la plaga. Entonces, ¿va a haber justicia? Sí. ¿Va a estar Jesús? Sí. ¿Va a haber pecado? Todavía. ¿Van a haber incrédulos? Todavía. Pero va a ser el pueblo de Dios. Ahora, no lo comenté, pero aquí, precisamente antes de comenzar esta era, ¿verdad? Y antes de que sea consumada la ira de Dios contra las naciones, va a suceder toda esta imagen donde dice que seremos arrebatados juntamente con Jesús en las nubes y nos encontraremos con Él. Porque si en la iglesia somos el ejército de Jesús que viene con Jesús, se supone que antes ya debimos habernos encontrado con Jesús, ¿verdad? Entonces, en algún punto de la semana 70, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con Él, ¿verdad? Que bueno, ahí ya hablaremos después cuáles son los posibles momentos en los que seremos llevados con Él, pero vamos a estar con Él. Entonces, también habla Tesalonicenses, capítulo número 4, que en ese momento en el que seremos arrebatados, antes serán resucitados todos los que han muerto creyendo en Jesús. Ahí va a ser la primera resurrección. Después seremos arrebatados y después vendremos con Jesús en el juicio contra las naciones y después empieza el milenio, donde el diablo ya es atado por 1000 años y toda esta época donde todavía hay muchos incrédulos y todo, pero ya estaremos nosotros ahí ya glorificados, estaremos ajenos del pecado, estaremos reinando con Cristo en el milenio. Impresionante. Bueno, pero todavía va a ser una época en la que va a haber gente que se va a resistir. ¿Ok? Bueno, y dice aquí, en el verso 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Lo que termina diciendo es que va a ser una época, aunque quizá todavía haya pecado y gente incrédula y que se resiste a adorar a Jesús, va a haber santidad, va a haber justicia, ¿no? O sea, le va a ser demandada la justicia de las personas, que las personas se consagren completamente a Jesús. Por eso es que vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y de hecho, también van a haber sacrificios, ¿lo notas en el verso 21? O sea, parece ser que se va a reabrir un sistema sacrificial, pero ojo, no va a ser igual que el sistema de sacrificios del templo de Herodes o del primer templo, ¿ok? Porque en aquel tiempo pasado, el sistema de sacrificios era para expiación, pero nunca era completo porque se tenía que hacer año con año hasta que llegó Jesús, el cual fue el sacrificio completo una vez y para siempre de todos los pecados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no va a ser de la misma forma. Este no es un sacrificio expiatorio en el templo. Parece ser que es un sacrificio conmemorativo, simplemente para recordar lo que Jesús hizo antes en la cruz del Calvario. No va a ser para expiación. Y de igual manera, la fiesta de los tabernáculos no va a ser para apuntar un evento futuro en donde Dios va a traer libertad a su pueblo, sino para recordar lo que Jesús hizo al traer libertad completa a su pueblo en la cruz del Calvario. Entonces parece que todas son fiestas más bien conmemorativas y de celebración. Ahora sí, una fiesta para recordar lo que Jesús ya hizo. Pero nosotros vamos a estar ahí con Él, siendo unos resucitados. Los que queden van a ser transformados y arrebatados, ¿verdad? Y llevados con Él. Nos vamos a encontrar con Él en las nubes para siempre, pero vamos a estar ahí con Él durante este milenio. Familia, no todo lo vamos a poder ver en este capítulo. A lo mejor surgen muchas preguntas acerca del milenio, de la semana 70, de la batalla contra las naciones, de esta época de cielos nuevos y tierra nueva. O sea, hay mucho que decir. Pero Zacarías nada más nos dijo eso, entonces vamos a acabar hasta aquí el día de hoy. ¿Ya? Pero ¿qué puedo aprender de esto nada más para que te vayas con algo a casita? Aparte que está súper emocionante, ¿verdad? Así de, quiero conocer de este asunto más. Léete Daniel,
Léete Apocalipsis, léete Joel, los profetas menores, te van a dar mucho el panorama, ¿verdad? Para que puedas conocer más al respecto. Pero algo que sí veo es esto, muy claro en este momento, ¿no? Que así, ¿ves cómo para las naciones esto fue un juicio, pero no para el pueblo de Dios? Para el pueblo de Dios significa salvación. Por fin llega nuestro Redentor, por fin nos va a dar libertad completa a nuestros enemigos. ¿Sabes? El día de hoy estamos a lo mejor todavía asediados y oprimidos por el enemigo, ¿verdad? Por nuestra carne, por el mundo, por Satanás. En aquel momento va a acabar todo eso. Se va a terminar. Nos va a dar libertad por fin, completa. Y es algo que tenemos que tener bien presente. Si no sabes a dónde vas, no sabes qué hacer hoy. Pero si sabes a dónde vas, sabes qué tienes que hacer hoy, ¿verdad? Y si Él, nuestro Salvador, viene, ¿qué tengo que hacer? Prepararme como la esposa de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? Siendo lavado con el agua de su palabra, para que estemos sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante, para prepararnos limpios y puros como la esposa de Cristo para aquel día. Y cada día nos va limpiando más y más y más. Deja que el agua de su palabra te limpie cada vez más, para que puedas presentarte delante de Él purificado, sin mancha delante de Él. Pero por otro lado, también pienso en esto. La corona, ¿cómo se llama? La campanilla de los caballos era santidad a Jehová. O sea, hasta los caballos iban a tener esto. ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros que somos sacerdotes del Dios Santísimo? ¿Verdad? Que debemos de tener santidad a Jehová. Nuestras vidas deben de ser purificadas en esto, ser santos, cada vez más consagrados, apartados para el Señor, porque eso es lo que somos en un futuro, ¿no? Y entonces lo que, si hacia allá vamos a ser completamente santos, el día de hoy, ¿cómo debemos de vivir, verdad? En santidad a Jehová. Entonces, busquemos la santidad, busquemos ser lavados por la palabra. No podemos lavarnos a nosotros mismos. Es el agua de la palabra, este manantial abierto el que tenemos que sumergirnos y ser limpios, ¿verdad? Deja que te limpie, deja que te lave la palabra. Pues oremos y démosle gracias al Señor por sacarnos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, que nos lava y nos purifica, Señor, y queremos pedirte eso. Que nos limpies para que cuando tú regreses estemos completamente limpios para presentarnos delante de ti sin arrugas, sin mancha. Queremos ser purificados y hazlo, Señor. No te rindas con nosotros, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, Señor, para que también como David podamos presentarnos delante de ti así, completamente vestidos del nuevo vestido de justicia, Señor. Te suplicamos eso, Señor. Y también te pedimos para que nuestras acciones también reflejen esta pureza, esta limpieza en nuestras vidas, Señor. Enséñanos y danos poder para vivir en santidad. Te lo suplicamos. Llénanos de tu Santo Espíritu, el cual nos puede santificar también, Señor. Y te lo suplicamos, hazlo descender sobre nosotros esta noche para tu gloria. En el nombre de Jesucristo.